grupo clave de la escena indie española de los últimos 20 años, Niños Mutantes, están en la carretera de nuevo presentando su último trabajo, El Futuro. La gira incluye también 4 conciertos especiales, en los que recuperarán el repertorio de sus 3 primeros discos. Nuestro compañero JM se encontró con ellos en su paso por Valencia. Algunos piensan que el tiempo es una línea, otros, sin embargo, opinan que es un ciclo. Para hablar del tiempo, de música y de todo lo que surja, estamos aquí en Jerusalén Club con Niños Mutantes, que vienen a presentar su último disco, El Futuro, en su gira Futuro Pasado. Pues últimamente estamos notando exactamente cuáles han sido los cambios, aparte de los aparentes, que son claros, porque preparando los conciertos del pasado que estamos haciendo, vemos la forma que teníamos de tratar las canciones en aquel momento y bueno, pues, el tiempo ha pasado, digamos, favorablemente. Hemos tenido la oportunidad de aprender mucho y de saber dar ahora otra dimensión a las canciones. Las vemos como mucho más musicales, aunque antes tenían un toquecillo también de más animal, ¿no? Hemos cambiado un poco el corazón por cerebro, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que ha sido favorable que pase el tiempo. Llévame a navegar. Lo de la escena de granadina es una pregunta recurrente y es un tema habitual porque es un hecho objetivo, ¿no? Salen muchas bandas de Granada, muchas bandas importantes en los últimos 30 años, 20 años de música de este país son granadinas. Y bueno, las razones... Hay desde quien se inventa teorías esotéricas, como Antonio Arias de Lagartija Nick. Nosotros tenemos explicaciones más prosaicas, ¿no? Por ejemplo, que Granada es una ciudad con poco trabajo, sin equipos de fútbol de primera, sin fallas como las que hay aquí ahora mismo. La gente tiene que divertirse de alguna forma, y una forma tradicional en Granada ha sido montarte un grupo de rock con colegas. Ibas viendo a los grupos de generaciones anteriores en los bares. Nosotros veíamos a 091, veíamos a Lagartija Nick en los mismos bares a los que nosotros íbamos, los disfrutábamos en conciertos y lo veías tan accesible que decías, bueno, pues yo también puedo intentarlo. Y aquí estamos, y así siguen saliendo nuevas bandas en Granada, además. Puerto seguro para Vemos que la música indie, que empezó siendo un poco sectorial y reducida para un grupo o que se quería conducir para un grupo de selectos, que en realidad era una chorrada absoluta, era una respuesta a la música comercial que se hacía entonces. Pero ahora yo creo que esa barrera no está tan clara. Hay mucho indie comercial y un indie un tanto menos comercial. Afortunadamente, gracias también a ese indie comercial, se ha abierto el campo mucho a otras bandas que si no, no hubieran tenido la oportunidad. La línea está un poco difusa, pero creo que se hace muy buena música actualmente en España. Cada día puede ser mucho mejor. Solamente tengo que mirarte a ti. El futuro es algo que inevitablemente siempre llega. Siempre te llega, y como siempre llega, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que esperarlo con los brazos abiertos. Todo va a cambiar. Es una canción que habla de mirar al futuro sin miedo, aunque corramos tiempos difíciles. En este disco
en muchas de las canciones hablamos de ese concepto, el concepto de pelear por tu propio futuro. Veníamos de un planteamiento en el disco anterior de rabia, de protesta con la situación actual, y pensábamos que teníamos que dar un paso más. Pensábamos que en vez de situarnos en la queja, nos teníamos que situar en la acción o en poner el suelo fértil para la acción. Nuestra parte del trabajo es eso, es hacer canciones que te digan, tienes que hacer cosas, tienes que buscar tú el pequeño cambio que entre todos haga que cambie este panorama que no puede seguir así, que es insostenible. Vigo, Segovia, Valencia, Badajoz, Vilalba, Albacete, Alicante, Barbastro, Pontevedra, Santander y Burriana son las ciudades elegidas por Niños Mutantes para presentar el disco El Futuro. Por su parte, Granada y Madrid acogerán los 4 conciertos especiales dedicados al pasado. Sin duda, todos serán grandes conciertos en los que seguirán haciendo disfrutar al público como el primer día.